Buenas tardes con todas y todos. Empezamos esta tercera sesión del taller de cine. Eh, en esta sesión vamos a ver los géneros cinematográficos, pero para ver un poco los géneros cinematográficos, partimos de que desde los comienzos del cine comenzaron a aparecer los géneros, ¿no? Algo muy importante es no confundir el género cinematográfico con los géneros dramáticos, aunque tienen influencia de ellos. En los griegos, los géneros se dividían en tragedia, comedia y tragicomedia, ¿no? También otra gran división en los géneros es entre la ficción y el documental. Pero les hago la pregunta, ¿por qué creen ustedes que son importantes los géneros o por qué creen que los géneros comenzaron a aparecer dentro de la cinematografía? ¿Quién me dice por qué los géneros comenzaron a aparecer o por qué los géneros son importantes dentro de la cinematografía? ¿Qué le hace de especial que una película tenga un género determinado? ¿Quién quiere Um, participar, decir algo? o sea, yo supongo que sirve un poco para guiar al espectador, ¿no? Más hoy en día que hay un mar de contenido en el que uno tiene un poco que ir navegando para saber elegir qué es lo que, lo que quiere ver. Pero no sé, tal vez lo estoy pensando mucho en la lógica moderna. No sé si esta pregunta va pensada en por qué nace la necesidad de separarlo en géneros. No Eso. sé. Gracias. Sí, efectivamente, los géneros nacen como una necesidad de, del gusto del público, ¿no? Comenzaron el cine desde sus orígenes, comenzaron a desarrollar la comedia, que es uno de los géneros que más siempre ha gustado, pero también comienzan a desarrollarse otros géneros como el cine negro, el western, ¿no? El cine de vaqueros. Entonces sí, tiene que ver con, en primer lugar, con la industria, ¿no? O sea, Hollywood comienza a marcar a nivel mundial los géneros cinematográficos, es donde se da esta clasificación de los géneros cinematográficos, aunque después ya vamos a ver que se van rompiendo con el desarrollo, con la evolución mismo del cine. Y también los géneros tienen que ver con el mercadeo, o sea, con la posibilidad de que el público asista más a este tipo de cosas. No es casual que sagas como Rápidos y Furiosos estén, creo, ya en la número 11 creo que es de Rápidos y Furiosos, ¿no? Entonces, tiene que ver con la industria, con el mercado y con la distribución, ¿no? Esto del género. Igual les he preparado un video que quiero que lo veamos, en donde se analiza un poco esto de los géneros. Revisémoslo y después del mismo lo comentamos. El género cinematográfico se puede considerar como el tema general de una película que sirve para su clasificación. En los primeros años de la historia del cine, los géneros más explorados eran la comedia y el drama. Sin embargo, conforme evolucionó el lenguaje cinematográfico, comenzaron a aparecer realizadores que quisieron cambiar las posibilidades narrativas dentro de esta industria. Y por eso empezaron a crear géneros y subgéneros cinematográficos. Vamos a ver algunos de estos. Western. Este género está ambientado en el viejo oeste estadounidense. A estas películas también se las conoce como el cine clásico de vaqueros.
Un conflicto natural en este género es encontrarnos con una ciudad amenazada por el ataque de indios, o donde no existen leyes y los bandidos ejercían normas atormentando al resto. La vestimenta de los personajes y la puesta en escena era crucial para catalogar a una película como un western. Los personajes de estas películas en su mayoría vestían sombreros tejanos con chalecos, botas y pistolas montando a caballo, y su puesta en escena generalmente nos mostraba lugares con muchísimo desierto, ranchos y cantinas. Algunos directores se especializaron en este género hasta el punto de convertirse en íconos modernos de este tipo de cine. Sergio Leone, Clint Eastwood, John Ford o Howard Hawks son algunos ejemplos de esto. Y la película Asalto y robo de un tren de 1903, dirigida por Edwin S. Porter, es el primer western de la historia del cine. Cine negro, conocido popularmente como film noir, es un género cinematográfico que se desarrolló en Estados Unidos en la década de 1930 hasta 1950. Las películas que se encuentran dentro de este género generalmente involucran hechos delictivos dentro de sus argumentos, con una estilización visual muy parecida al expresionismo, en donde se jugaba mucho con la iluminación para crear fuertes contrastes entre los personajes y sus sombras. El cine negro presentaba sociedades corruptas. Sus personajes protagónicos difícilmente se les podía asociar como héroes tradicionales, y sus finales tenían un sabor agridulce. Otro personaje característico en este cine es la femme fatale, que se le puede atribuir al personaje femenino que utiliza su sexualidad para manipular al protagonista. Muchas veces es introducido como alguien inofensivo, pero puede conducir a sus víctimas al peligro o a la muerte. Comedia negra es un género cinematográfico que se caracteriza por tratar temas tabús como la muerte, la drogadicción, el machismo, entre muchas otras cosas, pero los aborda de una forma humorística. Muchas películas dentro de este género nos muestran personajes alocados y sumamente extrovertidos que generalmente atraviesan situaciones un poco absurdas. Igualmente es usual que estos personajes sufran un final trágico que generalmente termine con la muerte del protagonista. Los hermanos Coen son directores muy conocidos por hacer este tipo de películas. El Gran Lebowski, Fargo y A Serious Man son algunas de sus películas más conocidas dentro de la comedia negra. Ciencia ficción. El cine de ciencia ficción es un género cinematográfico que utiliza la ciencia para fundamentar narraciones con representaciones especulativas de fenómenos imaginarios, como extraterrestres, planetas alienígenas y viajes en el tiempo o en el espacio exterior. A menudo con elementos tecnológicos como naves espaciales futuristas, robots y otros artefactos más o menos inspirados en las posibilidades de la ciencia. Temas que son sumamente recurrentes en las películas de este género son el concepto de la vida inteligente en otros planetas, películas de catástrofes ambientales, guerras nucleares que generalmente son presentadas en forma de relato post-apocalíptico, o también argumentos en donde la tecnología logra superar a la humanidad. Coming of Age es un género cinematográfico que se centra en el crecimiento psicológico y moral del protagonista, a menudo desde la juventud hasta la adultez. Temáticas como la identidad sexual, filosofía personal y opiniones políticas suelen formar parte del argumento. El propósito fundamental de estas películas es contar la madurez que ha sufrido el personaje a lo largo de la historia,
y por ende, generalmente, nuestros protagonistas comenzarán teniendo una filosofía de vida, pero terminarán con otra. Este cambio se puede desarrollar en el transcurso de años o horas, y dos claros ejemplos son The Breakfast Club, una película estrenada en 1985 y dirigida por John Hughes, que nos muestra la convivencia de 5 adolescentes a través de un día de detención, y la otra es Boyhood, de Richard Linklater, que se filmó durante el transcurso de 12 años y nos muestra la vida de Mason, desde su niñez hasta que termina su adolescencia y comienza la adultez. Cine musical. Dentro de este género se consideran todas aquellas producciones cinematográficas que ofrecen canciones o temas musicales bailables en una parte fundamental de su desarrollo argumental. En la década de los 50, Hollywood vivió los años dorados de este género. Gene Kelly y Elvis Presley fueron piezas claves para el éxito que tuvieron los musicales en esta época, y películas como Un americano en París, Viva Las Vegas, King Crow o Cantando bajo la lluvia son consideradas obras maestras del género musical. Desde el siglo XXI, el género musical comenzó a explorar argumentos más trágicos dentro de sus narrativas. El fantasma de la ópera de Joel Schumacher, Sweeney Todd de Tim Burton o Los Miserables de Tom Hooper son algunos ejemplos de esto. Cine épico es un género cinematográfico cuyas películas son producciones de gran escala. El término épico deriva de historias y personajes de la novela épica. Muchas cintas dentro de este género también se las denomina películas de capa y espada. Generalmente, sus argumentos transcurren en tiempos de guerra o conflictos que suelen abarcar un amplio espacio de tiempo. Y un personaje recurrente en estas películas es el héroe tradicional, una persona que emprende un viaje con el propósito de terminar con la tiranía que gobierna el mundo. Este género tuvo muchísima popularidad en la industria de Hollywood, principalmente en la época de los 60. Y películas como Espartaco, Ben-Hur o Los 10 Mandamientos son consideradas obras maestras del cine épico. ¿Les pareció valiosa esta información? ¿Cuál es uno de sus géneros cinematográficos favoritos? Si alguien quiere dejar algún comentario, puede hacerlo aquí abajo. Bien, como ven, los géneros cinematográficos están vinculados a la industria y a la industria de Hollywood. Hay que tomar en cuenta también otro elemento importante, que en los estudios de Hollywood habían varios estudios grandes que comenzaron a competir con presupuestos millonarios y quién hacía películas estas de epopeyas mucho más grandes, ¿no? Y asimismo, como tuvieron éxito, tuvieron también grandes fracasos económicos, ¿no? Películas como Cleopatra, que supuestamente es una de las producciones más caras, no tuvo gran retorno. Pero volviendo a lo nuestro, ¿por qué creen ustedes, primero, que los géneros cinematográficos tenemos que conocerlo, claro está, pero ustedes creen que en América Latina o en el Ecuador podemos hablar de géneros cinematográficos? ¿Ustedes qué creen? ¿Hay algún género que nos identifique o que se haya comenzado a desarrollar más en nuestros países y en la incipiente cinematografía ecuatoriana? ¿Quién quiere participar? ¿Qué les parece? ¿Hay géneros dentro del cine latinoamericano y dentro del cine ecuatoriano? ¿Creen ustedes que hay géneros cinematográficos? ¿Podríamos hablar de que hay géneros? ¿Qué creen ustedes?
¿Quién quiere participar? ¿Sí están ahí? Sí, sí, estamos. A ver, ¿quién quiere decir algo o igual preguntar algo con respecto a los géneros cinematográficos? Vamos con Alina, por favor. Buenas noches. Haciendo un poco de memoria, en el cine ecuatoriano latinoamericano presentan mucho como películas que buscan retratar las vivencias cotidianas o las luchas, digamos, de una manera más real, no se evidencia mucho como, como ciencia ficción, por ejemplo, como extraterrestres, zombies o demás. O sea, es algo mucho más digamos, cotidiano, terrenal, marcado mucho como por la tragedia. Obviamente también hay películas de comedia y demás. Entonces yo lo enmarcaría mucho como en un cine más enfocado en demostrar esa realidad latinoamericana, en evidenciar ciertas luchas, ciertos contextos, y eso, no tanto en algo ficticio o irreal. Bien, gracias, Alina. Vamos con Delia, por favor. Yo un género que veo muy repetitivo, bueno, que es el más común que veo aquí en Ecuador, es el documental. Se hace documentales de la Amazonía, por ejemplo, son los más conocidos también de todas nuestras culturas. Sí, efectivamente, creo que una de las mayores producciones que hay en el Ecuador son justamente los documentales. Vamos con Mercy, por favor. Buenas noches. No sé si estoy mal, pero creo que se llama realismo sucio, este género en el que se retratan las vivencias cotidianas y difíciles que pasan aquí. También no sé si es un género, pero las películas que se tratan de hechos históricos, como esta que es 1800 algo, no recuerdo. Eh, hay algunas y también dramas. Hay otras, ahí también tengo una pregunta, porque una vez escuché a un compañero que hacía fotografía hablar de que una película que se estaba haciendo era una película de género. ¿Hay películas que no pertenezcan a ningún género? Porque lo que entendí es que al ponerle un componente de terror, medio de fantasía, le estaba convirtiendo a la película. Era esta película La Llorona creo que es centroamericana, no recuerdo. Y era bastante realista hasta que al final entró como esta cosa más de terror y de fantasía, donde se empieza a hacer cosas paranormales y que eso le hacía una película de género. Sí, a ver, respondiendo a su pregunta, en la actualidad no hay un solo género o no hay géneros puros, sino que justamente hay géneros y subgéneros. Y como vamos a ver más adelante, muchos realizadores mezclan los géneros, ¿no? Hay películas en donde no podemos clasificar como en los orígenes del cine, por ejemplo, el cine negro o el cine epopeya, sino que en la actualidad hay muchos realizadores que mezclan los géneros, ¿no? Y vemos esta mezcla de géneros. Pero sí, y realmente muchos críticos de cine hablan del realismo sucio, justamente estas películas que tratan de narrar eh, la realidad latinoamericana, pero un poco esta realidad del bajo mundo, del crimen, ¿no? Entonces, eso sí se lo clasifica o se lo ponemos como realismo sucio. ¿Alguien más que quisiera decirnos algo? ¿Quisiera comentar algo con respecto a esto? ¿Alguien con respecto a los géneros o subgéneros? Yo les provocaría un poco más a ustedes en el sentido de que, ¿por qué es importante que se entienda o se conozca los géneros?
¿Qué es, además del factor económico, como les comentaba, qué es lo que hace importante los géneros cinematográficos? Vamos con Franz, por favor. Hola Carlos, un gusto saludarte. Bueno, partiendo por lo de los géneros, es necesario, creo que es necesario conocerlos para llevar una narrativa que nos ajuste al género. O sea, no es lo mismo narrar o el tiempo del gag para una comedia que el tiempo que se necesita para un drama o para los diferentes géneros, ¿no? Creo que es eso. Eso sería como una parte básica, como para entender cómo se debe estructurar un género y cómo narrar ese género. Sí, gracias, Fran. Sí, efectivamente, los géneros tienen que ver un poco con lo que habíamos visto, el lenguaje audiovisual, ¿no? Es básico también dentro del lenguaje audiovisual los géneros, saber manejar bien el género. El género también tiene reglas, ¿no? Y como les repito, si bien muchos realizadores han intentado combinar varios géneros o dentro de una misma trama hay subgéneros, ¿no? Típico Pulp Fiction, por ejemplo, es una película en donde mezcla varios géneros, no la de Tarantino, pero también sí es importante dentro de la narrativa conocer el género. ¿Por qué? Porque el público está acostumbrado ya a una lectura, ¿no? De esto y está esperando eso. Vamos con Francisco, por favor. Buenas noches. Tenía una pregunta más que nada. Por ejemplo, en la película Joker, ya, esta película parte de un personaje de cómic, entonces, que se desenvuelve, o sea, todos conocemos que el personaje se desenvuelve en el universo de Batman, pero a mí me parece que también, mi pregunta es si también el género viene dado por la visión del director, porque en la película él le lleva al drama, digamos, al personaje. Y va a haber una segunda parte en la que ya va a ser un musical esta película. Entonces, a mí, o sea, es a la vez, no sé, es un poco un criterio y también una pregunta para usted, profe, si el género depende de la visión del director que le quiere dar al personaje, digamos. Eso nada más, gracias. Gracias, Francisco. Sí, a ver, depende del director, pero también depende de la producción. O sea, en Hollywood, quien tiene la última palabra, lo que se conoce como el, eh, el corte final, o sea, la edición final, quien decide en Estados Unidos son las productoras, ¿no? La productora es la que generalmente contrata al director. ¿Cómo funciona ahí? Muchas veces hacen las películas, las presentan en determinados pueblitos y viendo la reacción del público, hasta cambian el final, ¿no? O vuelven a filmar ciertas cosas. ¿Y quién tiene la decisión final del corte? Es el productor. Hay otros momentos o otras cinematografías como la europea en donde el director tiene el derecho de corte, él tiene el corte final. Se respeta mucho el derecho del director de definir qué estilo y, como repito, el corte final de una película. Y el género sí nos ayuda justamente a entender la película. Como les decía, por ejemplo, el caso de Joker es una tragicomedia, ¿no? Porque hay momentos así hilarantes, pero es una tragedia, pero el estilo que juega también juega con varios subgéneros, ¿no? Justamente estos de inclusive del cómic, como es lo de Batman, ¿no? Juega mucho con eso, pero es una tragicomedia realmente de Joker, ¿no? Pero como repito, en la actualidad no podemos hablar de un género puro, como por ejemplo las películas de Hitchcock o el cine negro, en donde realmente se respetaba y había como un solo estilo dentro de la historia, dentro de su estética y dentro de su dramaturgia. Vamos con Patricio, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo creo que también hay que mencionar que el género es mucho una herramienta para vender el guión, ¿no?
una herramienta que viene mucho del, de la forma, del paradigma de ventas de Hollywood, ¿no? Que igual se acopla, bueno, se ha usado acá y ahora igual en los fondos concursables también te piden definir un género o los géneros, pero creo que es mucho igual también una visión que puede ser puede constreñir mucho a una historia, ¿no? Una historia, eh, claro, si nos encasillamos mucho en un género va a ser como muy cuadrada, yo creo. Y es verdad, ¿no? Ahora todos son híbridos, ¿no? De hecho, está muy de moda ya desde hace algunos años, ¿no? Hibridar géneros. Yo creo que a nivel personal y a nivel creativo, creo que hay que olvidarse un poco de esto para luego acoplarlo, obviamente si es que el fin es vender, ¿no? Porque si no, el género es mucho también una herramienta de crítica, también, ¿no? Los críticos los usan, pero como creadores, bueno, es una herramienta más, pero no creo que sea algo esencial ni como una regla a seguir, pero eso, ¿no? Ujú. Gracias, Patricio. Sí, efectivamente, en la actualidad hay mucha mezcla de los diferentes géneros, ¿no? Que no solo los grandes realizadores, sino también creo que en el cine latinoamericano se ha experimentado con varios géneros, ¿no? Algunos realizadores que han intentado inclusive hacer cine de autor o ciertas narrativas han experimentado el combinar varios géneros. Pero, ojo, no nos olvidemos de esto, ¿no? Que mencionaba también Patricio. El género nace de la industria cinematográfica, y tiene que ver con el mercadeo, ¿no? Con el mercadeo y la distribución de películas. El claro ejemplo que tenemos hasta la actualidad, inclusive en las plataformas digitales, son los géneros que más funcionan. Por ejemplo, Netflix, cómo nos vende muchas veces la película, ¿no? Nos dicen, esta es la película más vista o que tiene más eh, demanda del público, ¿no? Y uno quiere saber cuál es la película, le ponen una categorización de que es la película que más se ha visto. Entonces, todo eso tiene que ver con el mercadeo y con la distribución. Sí, y efectivamente, como decía Patricio, también para poder producir, para poder realizar una película en fondos concursables o inclusive en concursos internacionales, le piden a uno definir cuál es el género de la película o de la propuesta que quiere realizar. Yo les planteo en este punto otro paradigma, ¿no? Que muchas veces tenemos. ¿Por qué les hacía la pregunta esta de los géneros y con respecto a América Latina en general? Porque si ustedes se fijan, no solo en Netflix, en Amazon, las otras plataformas, la mayor parte de series que se ven, series o películas, tienen que ver con el tema narco, ¿no? Ustedes ven que está llena la pantalla de estas plataformas y también en la televisión, ¿no? El tema narco, ¿no? Muñecas de la mafia o el Pablo Escobar, ¿no? Y entonces se ha hecho como una tendencia de estas películas, especialmente en América Latina, con el tema narco, ¿no? Que vienen como a encasillarnos en cierto cine, porque nosotros que conocemos nuestra realidad, sabemos que ese sí es un tema que nos atraviesa, pero no es el único, ¿no? Pero internacionalmente, el tema este de manejar el tema narco para América Latina es como encasillarnos y darnos una visión. ¿Y a qué voy esto? En la cinematografía, inclusive las películas que supuestamente más venden, son las que venden con el tema esto del narcotráfico, ¿no? Este fenómeno también, si ustedes se pueden analizar, está pasando en la música, ¿no? Los corridos mexicanos o Peso Pluma,
¿no? En el campo de la música son grupos o son música que en la actualidad es la que supuestamente más vende. Y eso, bueno, vamos a analizar más adelante que tiene que ver también con un posicionamiento de ciertas tendencias, ¿no? Con el tema este narco. Pero, ¿qué creen ustedes sobre esta reflexión de que un poco en América Latina el tema del narco es lo que determina la mayor parte de producciones, ¿no? Digo, en la televisión y en las plataformas, ¿no? Vamos con Manuel, por favor. Sea, siento que es como, ni siquiera para nosotros es como una idea tan arraigada, pero claro, la construcción del imaginario afuera de nuestros países sí está asignado un poco por esta idea de que en estos países se produce droga y es por poco lo único que hacemos, ¿no? Y ahí está el ejemplo este de el color Latinoamérica, que pasas la frontera de Estados Unidos y todo se ve con una especie de filtro sepia. Y creo que esa es la imagen que tienen de nosotros, un poco de cierta manera. Entonces, claro, me parece interesante como tal vez sentarnos a pensar cómo podemos, ya desde nosotros y nuestras narrativas, poder intentar cambiar esta idea que se tiene sobre lo que es Latinoamérica, ¿no? Igual que cada pueblo, que cada nacionalidad pueda como representarse de la manera que desea ser representada para que, de hecho, no seamos las personas blanco-mestizas quienes lo hagamos, ¿sí, no? Entonces, no sé, eso tal vez. Gracias, Manuel. Otro dato interesante que quiero darles es que, por ejemplo, la película esta documental Con mi corazón en Yambo, en el año que salió, fue la película más vista en las salas de cine en Ecuador. Con mi corazón en Yambo fue la película que tuvo más repunte en tema, en taquilla, ¿no? Del público. Claro que es un tema que todo el mundo lo conocía, lleva muchos años difundiéndose esto de los hermanos Restrepo, pero es interesante que una producción audiovisual documental haya tenido esa respuesta del público. ¿Qué les quiero un poco decir con esto? Que muchas veces la gente justifica determinados géneros o determinadas temáticas por el asunto de que esto es lo que va a vender o esto vende más. ¿No? Yo conozco muchos amigos que andan tratando de hacer series de terror porque dicen, no, eso es lo que vende, eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Pero no exploramos también otras realidades, o yo diría inclusive otros géneros, que de pronto pueden ser más interesantes. Y también romper esta visión sesgada que se tiene sobre nosotros, ¿no? Y a esto contribuyen los medios de comunicación, porque si ustedes se ponen a analizar en la televisión ecuatoriana, en los noticieros, en las redes sociales, de lo que más se habla es del crimen, de las muertes, del narcotráfico. Es como el tema de moda, o sea, en las redes y todo el mundo, si tiene algo que me parece hasta morboso, la, el video de este pobre señor de transporte público en Guayaquil que es asesinado y que eso está filmado y comienzan a distribuir, a pasar estas imágenes y todo el mundo que las tiene las comienza igual a compartir, ¿no? Hay una visión muy morbosa con respecto al crimen y todo eso. Y un poco vamos reproduciendo eso. Hay una película brasileña, Ciudad de Dios, que aborda este tema de cómo los medios de comunicación comienzan a exacerbar el crimen, los delitos,
y las bandas hasta de delincuentes puta, se creen famosos porque salen, perdón, digo, en esta ciudad de Dios, las bandas estas hasta se dejan fotografiar por su amigo porque van a estar en la prensa, ¿no? Entonces, sí hay un manejo bastante morboso con respecto a toda esta información. ¿Y a qué voy con todo esto? Que es importante reflexionar cómo nos manipulan con la información y cómo nosotros muchas veces creemos todo lo que está circulando, todo lo que está, nos crean inclusive eso, una tendencia de pánico, una cuestión de horror frente a eso, ¿no? Nos van creando un miedo sistemático como sociedad, ¿no? Y yo sí reflexionaría, ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué este manejo del miedo, este manejo, no sé, pues de crearnos una tendencia de terror? Claro que es real, ¿no? Que hay las bandas, que hay las muertes, es algo real. Pero digo, como sociedad nos van creando un pánico, una tendencia, ¿no? Y esto está reflejado, como les decía, inclusive en las producciones, ¿no? Las producciones contribuyen a que los temas que se traten sean temas del narcotráfico, sean temas de violencia, ¿no? Y esto sí nos debería hacer reflexionar sobre ustedes como realizadores, como gente, ¿qué está detrás de todo esto, ¿no? ¿Por qué se manipula tanto la información y por qué no se maneja otro tipo de temas? Les doy solo con esto termino, un último ejemplo de que en Europa, en las noticias, en los canales de televisión, y tengo entendido que hasta en las redes sociales, está prohibido pasar noticias de crímenes, pasar imágenes violentas, todo eso. Está prohibido completamente. En los noticieros, si pasan esa información, pasan en horario de 10 de la noche y sin mostrar imágenes y nada de eso. Y es increíble que en Europa la tasa de criminalidad cada vez es menor. Entonces, fíjense ustedes cómo muchas veces con los medios de comunicación, con la información, con el cine que producimos, estamos, no sé, creando una cultura de violencia, una cultura de crimen, ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo para pensarlo y reflexionar. No sé, antes de pasar al otro video, justamente que quiero presentarles sobre los géneros y eso, ¿alguien quiere decir algo, quiere aportar algo con respecto a esto? Sí, Franz, le escuchamos, por favor. Bueno, respecto a esto de los medios de comunicación, yo creo que prácticamente lo que nos tratan de vender esto del fear factor que dicen, que dicen los gringos, ¿no? Que es este temor y saber que siempre va a haber una institución que nos va a salvar a eso. Los medios, para mí realmente son el brazo armado del Estado, del poder, porque por medio de ellos nos pueden mandar a pensar de una manera u otra, siempre aliados a los grupos de poder, ¿no? Entonces, yo creo que les sirve bastante de una manera de control hacia Latinoamérica, especialmente tomando esta imagen de que el latinoamericano siempre tiene que ver algo con narcotráfico o guerrillas. Pero también hay esta cosa que está sucediendo alrededor del mundo, los Estados Unidos o por donde sea, que se produzcan cosas que es las historias de asesinos en serie, que ahora está muy en boga, que es otra manera también de mantenernos bajo ese fear factor de que tu vecino puede ser un asesino en serie. Entonces siempre está ligado a esto que nosotros vamos a salvarnos. Nosotros me hablo de las instituciones como el Estado o como las instituciones de poder. Esa es mi opinión. Gracias, Franz. Vamos con Mika, por favor. Hola con todos. Bueno, yo solo quería como
acotar un poquito sobre lo que hablabas de tenernos con miedo, que es como un poco la doctrina del shock. Y eso, ajá, como específicamente en nuestro contexto funciona con este gobierno, así como para poder militarizar los territorios, ¿no? Nuestro país y poder como tener control sobre nosotros. Pero una cosa también que quería decir alrededor del audiovisual y lo del narco es que ahora estamos como en un momento donde la cultura del narco está en crecimiento y es porque se ha creado alrededor de estos barrios empobrecidos y de estas como personas que tienen cercanía con el narco como las zonas costeras de nuestro país, unos imaginarios específicos y es que estas personas solo pueden acceder a ese tipo como de realidades, ¿no? Cercanas al narco y obviamente que, con complicidad del Estado que obviamente empobrece estos territorios y no tienen otras oportunidades. Entonces, bajo esta cultura del narco, obviamente estas personas van a tratar de construir identidades dentro de eso. Y, y por eso también estas personas también producen contenidos audiovisuales alrededor de la cultura del narco. Y entonces es ahora en realidad una, como eso, una cultura en general, pero hablando igual como de grandes producciones, como estas novelas que se hicieron, obviamente también es la mirada desde afuera, ¿no? Como nos quieren seguir viendo como Latinoamérica, como seres eh, inferiores o malos, así el bueno y el malo, ¿no? Entonces Latinoamérica estamos la gente mala, pero es porque le sigue funcionando como una manera de control, ¿no? Y también es una manera de crearnos a nosotros de imaginarios y como enfrascarnos en que eso somos, pero realmente no es así. Pero es muy, muy difícil para nosotros porque existen narrativas contrarias a esto, salir de eso en el imaginario en el exterior, porque ya está construido. Entonces, como que realmente lo que nos queda, creo yo, que es también un poco más hacia adentro. Gracias, Mica. Vamos con Francisco, por favor. Sí, a mí me parece que en este aspecto un poco, creo que este fenómeno de que haya este encasillamiento, digamos, de cada Latinoamérica, se presenta más que nada en los temas, en este aspecto, en el audiovisual. Porque si nos ponemos a ver, por ejemplo, la literatura latinoamericana es súper amplia y, digamos, trata aspectos tan, tan, tan diferentes, tan, creo que tal vez aquí no se ha rescatado esa parte de la cultura de cada Latinoamérica, que es la literatura. Porque, por ejemplo, aquí en el Ecuador tenemos autores como Pablo Palacio, ¿ya? Si nosotros leemos lo que él escribe, eso nada tiene que ver digamos, con nuestra realidad, ni con, digamos, cómo se concibe la producción audiovisual actual, sino que son historias, digamos, fantásticas que si en algún momento se llevaran se pudieran llevar a la pantalla, serían, pero obras, digamos, que podrían ser, digamos, que no se han hecho. Entonces me parece que tal vez estamos dejando pasar por alto la parte de la literatura, que creo que va anclada mucho al cine, porque de ahí, digamos, de las adaptaciones de libros han nacido muchas grandes películas. Me parece que en ese aspecto estamos tal vez un poco fallando nosotros como latinoamericanos. Eso nada más. Gracias, Francisco. Solo dos cosas cortas con respecto a esto. Sí, nos van creando un cierto imaginario, ¿no? Con las producciones estas, ¿no? Especialmente algo que decía Mica y que es real en los barrios marginales, donde chicos que no tienen acceso a la educación, no porque ellos no quieran, sino por todas las limitaciones económicas de sus familias, tienen que salir a trabajar desde muy niños y todo eso. Esmeraldas, porque Esmeraldas es caldo de cultivo de todas estas organizaciones, porque el nivel de pobreza de Esmeraldas, yo me acuerdo, sigue siendo desde hace 30 40 años igual. No han cambiado esos barrios sin los servicios básicos, con una educación de calidad pésima, ¿no?
y le crean el imaginario de que a través de esto van a llegar a tener dinero, van a llegar a tener poder, el auto de lujo, las chicas que quieran. Entonces, sí nos van creando unos falsos imaginarios. Y el otro punto que quiero comentarles para reflexionar es con todo esto del narcotráfico. ¿Ustedes han escuchado algún narcotraficante norteamericano que haya caído? Que yo sepa, no. Y si es real que la droga sale de aquí, va a los Estados Unidos, va a Europa, pero tengo entendido que ahí alguien tiene que comercializar, pues, alguien tiene que vender, si no, no sería un negocio redondo. Pero ese negocio redondo está vinculado a la DEA, está vinculado a los grupos igual de poder, igual que pasa acá. Acá todo el dinero ese supuestamente sucio, todo el mundo sabe que está en los bancos, está en las constructores, están en muchos sitios que vemos que van creciendo, no sabemos de dónde. Hay un nivel supuestamente de pobreza, pero vemos que cada vez hay más centros comerciales, que en la calle vemos autos de lujo que antes no veíamos, vemos unos Mercedes, vemos los deportivos, y alguien tiene que tener el dinero suficiente para comprar ese tipo de autos, ¿no? Entonces, sí hay toda una perversidad, ¿no? Y manipulación desde el poder con respecto a esos temas, con respecto al miedo, ¿no? Pero creo que la gente que hacemos cine, que hacemos audiovisual, sí tenemos que eso, tener como otra mirada y analizar un poco más a profundidad ciertos temas, ¿no? Entonces, les dejo esas reflexiones para que las vayamos comentando y un poco qué es lo que tendríamos que hacer también como sociedad para cambiar esa realidad, ¿no? No solo quedarnos como meros espectadores, sino que yo sí creo que lo que uno hace va cambiando esas realidades. Y uno de los factores para cambiar cualquier realidad es la educación, es el arte, es la cultura. Está comprobado que en sociedades, en barrios, Brasil, por ejemplo, que tiene la misma problemática, pero hay, Perú también, hay experiencias en donde actividades de arte y cultura han cambiado esa realidad. Y eso sí estoy convencido. Bien, quiero presentarles un segundo video sobre los géneros, la clasificación, la duración, que quiero que lo revisemos y después igual lo analicemos. Igual si tienen preguntas o cosas, lo vamos a seguir comentando, por favor. El género es la mezcla de elementos que conforman a una película. Para empezar, podemos decir que las películas se clasifican principalmente por los siguientes elementos: por duración, por temática general de la película y por temática particular de la historia. Después vamos a hablar de temáticas, pero ahora podemos decir que tenemos tres tipos de duraciones. El cortometraje, que es cualquier película que dura de 0 minutos hasta 25 minutos. El mediometraje, que es una película de 26 a 69 minutos. Y finalmente, el largometraje es aquella película que dura 70 minutos o más. Ahora, podemos decir que en general las películas de cortometraje se caracterizan por ser contundentes, de narración ágil y normalmente con la llamada vuelta de tuerca, o con un giro inesperado que nos sorprende al final y le da un nuevo sentido a la historia. Por otra parte, el largometraje debe ser algo más profundo y completo, que transmite emociones y atmósferas de manera más extensa, y no requiere tanto de la llamada vuelta de tuerca del cortometraje, debido a que sus objetivos narrativos suelen ser basados más en la exposición y en la dramaturgia que en la contundencia y en la sorpresa. Por otra parte, el mediometraje no tiene definiciones ni reglas fijas, y puede cumplir o no con cualquiera de las reglas del corto o el largo. Realmente podemos decir que el mediometraje junta lo peor de ambos mundos, pues dura muy poco como para ser considerado dentro de ventas comerciales de cine
y dura demasiado como para ser considerado dentro de festivales de cortometraje. Este asunto de duración lo deja fuera de los circuitos de exhibición principal y lo convierte en un formato desventajoso para hacer cine, por lo que no es nada recomendado. Y más bien ocupa una duración ideal para los programas de televisión, pero no para las obras fílmicas. Paréntesis. Todo esto que he dicho y que diré en este video es relativo y no absoluto. No son reglas escritas en piedra, sino características generales y tendencias del cine contemporáneo. Por su atención, gracias. Ahora, ¿por qué corto, medio y largometraje? Sencillo, porque antes las películas de celuloide se medían en pies y el metraje nos indica la longitud, literalmente, de la película cinematográfica. De ahí corto, medio y largo. Pero ahora sí vamos a hablar de temáticas generales. Tenemos 3 grandes temáticas para las películas: la ficción, el documental y la animación. La ficción es toda obra de cine que hable de sucesos y personajes imaginarios, o sea, cosas que inventamos. El documental es lo contrario y presenta hechos y escenas tomados directamente de la realidad, aunque esta no sea la realidad objetiva, ni puede hacerlo, dado que está manipulada por nosotros. Por último tenemos la animación, en la cual elementos de la película son creados y traídos a la vida por los realizadores, creando así un mundo hecho a base de dibujos, modelos 3D, esculturas de plastilina, imágenes reales pero manipuladas o a base de otras técnicas o de una mezcla de varias. Y ya para terminar, hablemos de la tercera clasificación, la temática particular de cada historia. Esto se refiere a si una película tiene un género de aventuras, dramático, melodramático, de suspenso, etc. Para mí esta parte en particular es escabrosa, relativa y confusa. Y considero que aunque el género de la historia deba de ser definido para entender cada película, este género de la historia no debe de ser tomado muy en serio debido a su misma relatividad. A lo que voy es que una película que unos ven como terror puede también ser vista como drama o como fantasía. Y estos 3 géneros pueden ser correctos. O una película de culto puede también ser vista como una comedia, una película de acción, un thriller o una de suspenso, como un drama, o como cine independiente, o como cine de autor, y todas estas visiones y opiniones pueden ser correctas dependiendo del ángulo desde el cual se analice el género y la película. Es por eso que esta parte en particular, la del género de la historia, no la veremos a fondo y solamente revisaré algunos géneros más populares entre la infinidad de géneros que puede haber. Empecemos con acción. Estas son películas que se basan en enfrentamientos físicos de sus personajes y elementos llenos de energía y por lo general toman esto como base narrativa importante de la película. Luego tenemos las de horror o las de espantos, como les llaman en mi pueblo. En estas el efecto de miedo es el principal elemento narrativo y los elementos funcionan en conjunto para asustar al espectador. Luego están los dramas, que son películas serias y aburridas. No, son muy interesantes. Protagonizadas por la psicología y acontecimientos de los personajes y las situaciones, y suelen exponer la intensidad positiva o negativa de sus interacciones. Luego tenemos las comedias románticas, que suelen ser la versión suave y linda del drama, nada más que con comedia. Por lo general son historias de amor. El melodrama es generalmente un drama pero con características muy exageradas y estereotípicas. Las películas de aventuras y fantasías son historias emocionantes que suelen ocurrir en lugares exóticos. Las películas históricas son, pues, película cuya trama es un acontecimiento histórico. Los musicales construyen su narrativa a través de canto y baile. Los westerns suelen tener una estructura de salvaje oeste, o sea, vaqueros contra nativos o contra bandidos en un lugar sin ley, con viajes prolongados y peligrosos. Y finalmente la ciencia ficción, cuya narrativa se construye a partir de lo que imaginamos puede pasar al mezclar principalmente ciencia y tecnología. Toda variación guardada. Finalmente, hagamos una diferencia entre estos géneros aplicados al cine y aplicados a la televisión. Se suele decir que un producto audiovisual es más cinematográfico cuando el lenguaje y la narrativa toman mayor protagonismo en su creación, y así se logra un mayor cuidado y calidad en la forma en que está realizado. Y se suele decir que es un producto televisivo cuando su realización es más rápida, menos cuidada y de menor calidad. Claro, esta es una definición arbitraria, y todos hemos visto excelente televisión que parece cine y pésimo cine que parece video barato. Pero en general, cuando hablamos de algo cinematográfico nos referimos al refinamiento, complejidad o calidad de su lenguaje audiovisual. Y cuando hablamos de algo televisivo solemos referirnos a una narrativa de menor calidad en cuanto al lenguaje y en cuanto a producción. Pero ojo que son estereotipos y definiciones arbitrarias y no son verdades absolutas. Eso es todo en cuanto a los géneros.
y toda película se define con una mezcla de estas tres clasificaciones generales: la de duración, la de temática general de la película y la de temática particular de la historia. Como pueden ver, parece un tema complejo, pero en realidad es muy simple siempre y cuando no lo tomemos demasiado en serio y lo veamos desde su lado más práctico. Solamente es una definición rápida y eficiente para cada obra, lo cual nos ayuda a comunicarnos mejor con nuestro público, con nuestros colaboradores y con todos en general. Eso es todo. No olviden dar like al video y suscribirse al canal si les pareció de utilidad, y recuerden que nos ayudan muchísimo compartiendo y visitando los otros videos. Les mando un gran y afectuoso saludo. Como ven, acá tenemos un elemento más de esto de la duración que creo que es importante, especialmente para cuestiones de producción, ¿no? Y sí, la temática nos ayuda a eso, como a centrarnos también en qué tipo de género, qué tipo de película que queremos hacer. Hay también los famosos falsos documentales, ¿no? No sé si vieron Un secreto en la caja, ¿no? De Javier Izquierdo, que es un supuesto documental de un escritor ecuatoriano que existió en el boom de la literatura, pero todo es una ficción, pero está construido como un género documental con entrevistas y todo eso. Entonces, como vemos en la actualidad, hay muchas combinaciones de esto de los géneros, pero que es importante conocerlos, analizarlos para poder no solo producir, sino también criticar y analizar las películas. Vamos con Mauricio, por favor. Buenas noches, maestro. Justamente tocó lo que iba a preguntarle, esto del falso documental, y lo recuerdo que justamente lo vi en la Casa de la Cultura y era impresionante cómo este tipo de películas o documentales, más bien dicho, este tipo de historias, pues a veces nos puede causar diferentes tipos de sensaciones, ¿no? Quizás para muchos era algo sumamente nuevo. Yo recuerdo que una persona que estaba allí, estábamos justamente con el director, me acuerdo, en un foro, pero hubo una persona que, por más que ya revelaron que todo es una farsa, perdón, que no era real, que todo es ficticio, que fue algo que el director decidió hacer, eh, la persona no salía de eso y volvía a insistir. Pero ¿por qué habiendo un personaje tan importante en la historia del Ecuador no se lo haya tomado en cuenta? Y de alguna manera, me acuerdo, el director volvió a insistir en que no, que el documental no era real. Y de verdad fue impresionante que, bueno, no sé cómo salió esta persona así decepcionada, confusa, no recuerdo bien, o sea, la actitud, porque ya el director había explicado muchas veces, pero realmente no, a la persona creo que no, o sea, hasta el último pensaba que de pronto el director estaba como bromeando o estaba jugando con el público, porque había momentos amenos en que reíamos, en que nos divertíamos y quizás eso hizo que aquella espectadora pues hasta el final pues salió como que no, yo no creo, yo creo que me están tomando el pelo. Bueno, y por otro lado, ahora que también mencionaba esto de las películas que pueden tener diferentes géneros, a mí siempre nos llamó la atención cuando tuve la oportunidad de estudiar con el maestro eh, Fernández en la Casa de la Cultura de igual manera, eh, nos hacía caer en cuenta esto de la comedia, que todos pensamos que la comedia es solo reír, reír y reír, y luego ya nos explicaba que no necesariamente es ese el estilo, sino que debe haber algo que cambia al personaje principal, cambia de actitud y todo lo demás. Mientras que ahí surgía una pregunta, ¿y las películas que vemos así como de Cantinflas, qué tipo de comedia es esa? Y pues ahí nos hacía entender que eso es la farsa.
es lo que se conoce como farsa. Eso nada más para acotar y ahí un poquito distinguir entre lo que era la comedia y lo que nos explica el maestro, lo que es la farsa, que es lo que comúnmente, y quizás ahí a veces como que un poquito nos confundíamos. Eso nada más, maestro. Gracias, Mauricio. Sí, me da pie para justamente no hay géneros absolutos, no hay géneros absolutos, como por ejemplo lo que tú mencionaste en la comedia, y mencionaste, por ejemplo, Cantinflas o el mismo Charles Chaplin. Si bien podemos definir su tipo de películas que hacían como comedia, pero Chaplin, por ejemplo, manejaba también el drama. Eran realmente tragicomedias porque era de una forma humorística, pero siempre tenía un contenido social. Entonces, no hay como el género absoluto, sino que justamente, y una de las, dos reglas, pero una de las cosas que sí hay que tomar en cuenta es que justamente si uno quiere hacer una buena comedia y le pone algo de drama, va a ser espectacular. Igual que cuando uno construye un personaje, no hay el bueno absoluto ni el malo absoluto. O sea, si ustedes ven personajes grandes en la historia del cine o del teatro, no es que sea malo malo, o sea, el malo tiene algo de sensibilidad, lo cual le va haciendo más humano. Igual un personaje bueno algún rato o va a tener envidia o va a tener iras. Entonces, siempre las buenas historias y los buenos personajes siempre van a tener esa combinación. No, no hay los absolutos, sino esa combinación que los van a hacer más auténticos y más creíbles. Con respecto a lo que decías, sí, de Un secreto en la caja. El señor que estaba ahí, yo recuerdo, estuve también en esa función, estaba convencido de que existió ese escritor y seguía preguntando sobre por qué no se lo ha promovido más. Y eso mismo pasa con el público en general en nuestra sociedad. El público está convencido cuando le sacan las falsas noticias o le sacan esas noticias manipuladas. Está convencido de eso. Eso pasa con nuestra sociedad. Un poco el ejemplo que tú pusiste. A pesar de que la gente decía que no es un documental, de que está, es una ficción, a pesar de que el mismo realizador lo explique, pero la gente se convence. ¿Por qué? Porque, como se dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Él vio a un escritor ecuatoriano que fue parte del boom y que nadie lo reconoció y entonces él estaba indignado de eso, no entendió el resto de la historia. ¿Y a qué voy con eso? Que igual pasa en nuestra sociedad, que la gente, ¿no? La gente está convencida de lo que le dan, ¿ya? Alguna gente dice que se va la luz. Les pido, antes de continuar, por favor, que prendan sus cámaras porque tengo que hacer el registro de la asistencia. Entonces, por favor, prendan sus cámaras para hacer una captura y hacer el registro, ¿no? Un segundo que alguien está conectándose ahorita. Ya. Eh, Creo que falta solo Sara. Deme un segundo. Ahí estamos. Ya. Espérense un momentito, por favor, que hay varios. Tengo que tomar otra. No apaguen todavía sus cámaras, por favor. Tengo que hacer un registro con los nombres. Ya, gracias, chicos. Ya. Bueno, volviendo a lo nuestro, a los géneros, ¿no? Es importante también este elemento de la duración, ¿no? Porque la duración muchas veces nos va a dar con una historia que de pronto nosotros queremos hacer un largometraje, pero la historia no nos da para un largometraje, nos da para un corto o un mediometraje, ¿no?
También algo que les quería comentar es que sí se ha hecho acá en el Ecuador adaptaciones de la literatura. Ecuavisa durante algunos años trató de producir adaptaciones de historias de la literatura, El Cojo Navarrete, A la Costa, eh, no recuerdo, pero fueron como 7 producciones que se hicieron basada en libros, en temática literaria para el cine, ¿no? Eh, y no sé, de pronto hay lo que siempre digo, de pronto faltó algo de rigurosidad al abordar estos temas, porque si bien el público vio esto, pero no tuvo la tigra también, gracias Erika, la tigra de Camilo Luzuriaga fue una adaptación, ¿no? De, del libro de José de la Cuadra. Y Camilo hizo también 1809, 1810, mientras llega el día, basado en el libro de Juan Valdano. Entonces sí se han hecho dentro del cine ecuatoriano y latinoamericano también adaptaciones de la literatura, tanto para cine como para televisión. Hay buenas historias, pero creo que también en la actualidad sí tenemos que profundizar más en ciertos temas, ¿no? Y esta reflexión de que, ¿por qué es importante entender los géneros? Porque el género también va a determinar la dramaturgia de la historia, ¿no? Como podía en el ejemplo del Joker. El Joker, una historia de un payaso, si no hubiera sido contado como una tragicomedia, de pronto no funcionaba. Si de pronto era solo una película de acción, otro resultado puede tener. Entonces, cuando uno va a abordar, va a contar una historia, sí es importante el género, sí es importante analizar el género. Bien, con respecto a este segundo documental que nos hablaba de la duración de la temática general que dividía en ficción, documental y animación y las temáticas particulares, ¿qué opinión tienen con respecto no solo a la producción, sino también de qué nos sirve esto para analizar una historia, para analizar una película que podemos ver, ¿no? Y también, claro está, para la producción, para la realización. ¿Qué creen ustedes? ¿Aporta, no aporta? ¿Ayuda? ¿Quién quiere participar? ¿O tienen alguna pregunta? Quedaron callados. O sea, tal vez pienso que... mm, o sea, yo me acuerdo un textito que hablaba Cortázar en que él hablaba sobre el cuento y la novela y hablaba que claro, la novela se parece más a, ¿cómo decirlo? Que el Como a una largometraje pelea. parecía más a la novela. Sí, sí, no me acuerdo bien Sí, exactamente el y texto. el Ajá. cuento se parece más al cortometraje. Y que básicamente el uno tenía como el cortometraje, quiero decir, tiene como esta característica más bien de ser un knockout, ¿no? Que te cuenta una historia y te, 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 te desubica un poco, ¿no? Como el giro de guión que estaban diciendo. Yo supongo que un poquito la gente que hace cortometrajes tal vez trata de contar historias más concisas, ¿no? Tal vez supongo, y no tiene que ver un poco más con la parte del tema de presupuesto también, porque es más barato filmar un cortometraje que un largometraje. Y eso también de alguna manera debe de condicionar como tal la realización del producto, en este caso cinematográfico, del documental o del producto audiovisual. Eh, yo pensaría eso. Ajá. Gracias, Manuel. Sí, efectivamente, tiene que ver con la historia, ¿no? Tiene que ver, hay muchas historias que si uno se pone a ver, darían como para un cortometraje, pero
lo alargaron tanto que se vuelve aburrido, tedioso. Entonces, sí es importante esto también de la duración con respecto a la propuesta y a la historia que queremos contar, ¿no? Hay gente que se aferra tanto a que no, quiero hacer un largometraje y de pronto la historia le da para un mediometraje, no le da para más. Entonces, sí, uno tiene que ser consciente de eh, qué tiempo tiene cada historia, ¿no? Tiene que ser narrado. Ahora, hay películas también que duran hora y media y que uno se queda picado, se queda con ganas de seguir viendo, ¿no? Son historias bien contadas que de pronto nos dejan con esa sensación de qué pasó aquí. ¿Alguien más quisiera comentarnos algo o preguntar algo con respecto a los géneros cinematográficos, su duración? Sí, Mary, por favor, le escuchamos. Muchas gracias, buenas noches. Sí, bueno, respecto del video que acabamos de ver, solo pues esta acotación acerca de que desde hace un tiempo para acá se viene hablando de la animación como un género, cuando en realidad es un medio, de una técnica, ¿no? Que puede servirnos tanto para hacer un documental como para hacer una ficción, con todos los géneros que abarcan y se abarcan dentro de ellos. Entonces, bueno, es un criterio que de hecho se está imponiendo según va el devenir del tiempo, de considerar la animación como un género, que creo que todo esto se pide más como para hacer una diferenciación rápida, pero pues ya con las usanzas, pues probablemente incluso se termine por instituir esta idea de que la animación es un género, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, un poquito también hablar acerca del género, ya que alguien comentó acerca de la farsa. Entonces, en algún momento también dentro de lo que es el proceso, ¿no? De entender todo esto de los géneros, encontré el asunto de que hay una diferenciación, ¿no? Que el género básicamente que se habla cuando analiza guión, se escribe guión, está basado también en lo que son los géneros literarios que están antes de la cinematografía. Entonces, de ahí viene, de los géneros dramáticos, viene esta división de drama, comedia y farsa, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos con un guionista, como en el caso de Fernando, él se basaba principalmente en la base del género literario, en la estructura del género literario, y de ahí vienen esto. Y yo creo que ayuda mucho a entender esta parte, diferenciar las dos, para luego entender el género cinematográfico como tal, que como decían hace un momento, viene ya de Hollywood, ¿no? De cuando Hollywood se instituyó, se crearon las varias compañías productoras y ellos pues para comercializar y también para facilitar de alguna manera, supongo, la parte de la producción, que ya querían hacer una producción masiva, generar estos géneros que permitían incluso ya se anula la autoría, habían varios directores trabajando en una misma película, ya que son como modelos, ¿no? Un modelo, vamos a hacer una comedia, vamos a hacer un drama, pues en tal punto, en tal duración de la película van a ocurrir los puntos de giro, el aparecimiento de los personajes, etcétera. Entonces es como una matriz que se arma, pero eso tiene que ver con una necesidad de comercialización y de producción masiva, y lo otro tiene que ver con una organización de la historia que viene de la literatura. Entonces son dos tipos de género que se intercruzan en la realización. Ahora viene, si somos realizadores que vamos más por el lado de crear la industria, obviamente nos vamos a pegar nos vamos a fijar más en el lado del género como industria, pero el guionista o el realizador como autor, perdón, se va a fijar más en el otro, ¿no? En el género como género literario. Eso nada más era mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Mary. Sí, efectivamente, los géneros en el cine se comienzan a desarrollar por influencia de la literatura. Vimos en la de Méliès, en El viaje a la luna, que tiene una influencia del libro de Julio Verne, ¿no? Se basa justamente no solo en el libro de Julio Verne, sino en otro libro también, no recuerdo ahorita, pero
creo que les mandé a leer eso de que hubo otras influencias para hacer Méliès el viaje a la luna. Entonces, sí, efectivamente, los géneros en un inicio vienen de la literatura, pero es interesante que en la actualidad el cine ha influenciado a la literatura. Si ustedes se ponen a analizar los últimos escritores, me refiero a los últimos 20, 30 años, muchos de los escritores contemporáneos tienen más bien unas influencias claramente definidas del cine. Bolaño, por ejemplo, en Chile, tiene casi referencias de escenas de películas, ¿no? Acá Gabriel Alemán también tiene mucha influencia del cine en su literatura. Entonces, es bien interesante que más bien en los últimos años muchos escritores tienen una fuerte influencia cinematográfica en sus narraciones. ¿Alguien más quisiera comentarnos algo, decirnos algo con respecto a esto? Estábamos comentando. ¿No tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, les quiero... Ah, sí, por favor, Erika, le escuchamos. Bueno, yo quería comentar algo. Recuerdo que alguna vez yo vi una crítica sobre una película de terror y me pareció interesante porque yo también había visto eso, pero solo una parte nomás de la película y la película era como que un poco ridícula, ¿no? Pero la película estaba vendida como película de terror, como género de terror. Y recuerdo que el crítico de esta película decía que si es que hubiesen pensado de una mejor manera, la hubiesen hecho de género comedia, porque estaba más hacia ese lado, o sea, hubiese quedado mucho mejor e incluso como que pegaba más. La historia era interesante como para hacerla como comedia en vez de terror. Entonces yo digo que tal vez eso también es importante, ¿no? Porque a veces o sea, el guionista tiene pensado cómo quiere hacerlo, pero la historia tal vez va enfocada a otro lado, a otro género, y tal vez al escoger mal el género, la película no pega. Entonces, me parecía muy interesante eso de que incluso el saber escoger el género es importante para el éxito de una película. Sí, gracias, Erika. Sí, efectivamente, ¿no? Tampoco hay que tomarlo tan a la ligera porque justamente pasa eso. El escoger un buen género para la historia que uno quiere contar va a determinar que tenga trascendencia a la película y que guste al público. Por eso también es importante analizar y conocer los géneros. Como muchas veces se dice, hay que primero conocer las reglas, inclusive para romperlas o olvidarse de ellas, ¿no? Pero es importante conocer las reglas. Les dejo una inquietud más con respecto a la producción audiovisual. En los últimos años se han hecho muchas producciones de comunidades indígenas, han aparecido directores indígenas. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay un género en el Ecuador, en América Latina, de cine indígena o se puede considerar eso como un género? Les dejo planteada la inquietud de la pregunta para que se lo piense y lo comentamos. Les quiero pasar otro video, igual que habla de los géneros, pero que tiene un punto de vista diferente, ¿no? Y que va a ser importante también que lo veamos y lo analicemos. Entonces, les presento este video y igual seguimos comentando, por favor. Hola, bienvenidos a la ciencia del cine. Si nos remontamos al teatro griego, tenemos dos géneros principales que se consideraban en aquella época, la comedia y la tragedia. La comedia no era solo el hecho de que el público se riera. Con comedia se entiende a la historia que tiene un final feliz, y con la tragedia, pues todo lo contrario,
La tragedia es más profunda y con un final generalmente triste. Actualmente no podemos hablar de cine de comedia y de tragedia como los únicos géneros disponibles. Si bien estos dos siguen presentes, el género de la comedia ha cambiado y la tragedia ahora se entiende más como drama. En el cine contemporáneo tenemos gran variedad de géneros, y aunque no hay una lista que nos indique cuántos géneros hay, me limito a nombrar los siguientes como los más importantes: el drama, la comedia, la acción, la aventura, el terror, la ciencia ficción, el romántico, el suspenso y el fantástico. Pero dentro de estos géneros se puede decir que hay algunos que abarcan otros. Por ejemplo, del drama sale el cine romántico y el de comedia. De la ficción sale la aventura, el fantástico y la mayoría de veces el de ciencia ficción. Esto quiere decir que los géneros coexisten con otros, y así es como sale una película. Si mezclas drama, ciencia ficción y suspenso, tienes por ejemplo la película de La Llegada, del director Denis Villeneuve, o 2001, Una Odisea en el Espacio, de Stanley Kubrick. Otra forma de clasificar las películas pueden ser por su formato. Los principales son el metraje encontrado. Son películas en las que la historia se hace pasar como algo que ocurrió de verdad, y para demostrar esto se usan metrajes o grabaciones, generalmente de cámaras de seguridad o de cámaras de mano, que sostienen los propios personajes de la película. Los ejemplos más destacados son El proyecto de la bruja de Blair, Actividad paranormal o REC. Los temas de esta película generalmente son de sucesos paranormales. Otra clasificación serían los mockumentaries. Estos son parecidos a los metrajes encontrados, solo que estos son documentales falsos, donde se entrevistan personajes y se evidencia un hecho que supuestamente es real. Este tipo de películas generalmente se hacen como parodia o crítica. Los ejemplos de películas de mockumentary pueden ser Selig, Borat o El cazador de trolls. El cine tiene diferentes formas de denominarlo, que dependen de la producción, el guión y de los elementos narrativos que use el director o el guionista para transmitir una idea. Los principales son el cine de autor. En el cine de autor, el director es la figura principal. Es él quien escribe o coescribe el guión de la película, donde plasma la visión y sus estilos propios. Es decir, el director crea la película poniendo un sello que puede ser reconocible en todas sus obras, siendo esa su visión de retratar una situación o su forma de ver el mundo. Son películas generalmente independientes que no tienen mucho apoyo financiero y por consecuencia son de baja distribución. Pero el hecho de que no hayan grandes compañías detrás de estos filmes le dan al director la libertad creativa de intervenir en todos los aspectos de las realizaciones de la película y no suprimir sus ideas por la culpa de las directrices ejecutivas. Ejemplos de directores que hacen cine de autor son el director Nicholas Winding Refn, con películas como Drive, Bronson o El demonio neón; Darren Aronofsky, con películas como El cisne negro, Pi, El orden del caos o Requiem por un sueño; Ari Folman, con películas como El Congreso y Vals con Bashir; y Wes Anderson, con películas como Un reino bajo la luna, Los excéntricos Tenenbaums y El gran hotel Budapest. Yo sé que para algunas personas el cine de autor puede resultar tedioso o aburrido, pues que ni les hablen del cine experimental. Como su nombre lo indica, este tipo de cine es un experimento en el que el director rompe las barreras de lo convencional y crea una película donde predomina el lenguaje audiovisual por encima del narrativo, es decir, que en vez de contar una historia como se hace en el cine convencional, aquí se desplazan los diálogos y la continuidad por imágenes y sonidos que pueden ser continuos o discontinuos, con el fin de crear una experiencia diferente en el espectador. Por lo general los temas son surrealistas, basándose en sueños o pensamientos íntimos de un personaje que se desarrollan durante toda la película. Muchas veces son imágenes sin relación aparente. Son esas películas extrañas que muchas veces solo entiende el director. Del cine experimental podemos mencionar a directores como Luis Buñuel con su cortometraje que hizo junto con Salvador Dalí, Un perro andaluz; el director David Lynch con películas como Cabeza borradora o El imperio; y el director Elias Merrish con la película Begotten. Hablando de tipos de cine, podríamos hablar del Dogma 95,
creado por el director danés Lars von Trier y Thomas Vinterberg en 1995. Para hacer cine bajo el Dogma 95 se deben seguir una serie de reglas. Las películas deben tratar temas costumbristas o tradicionales, situaciones que realmente puedan ocurrir. Los rodajes tienen que llevarse a cabo en localizaciones reales. No se puede decorar ni crear un set. Si un artículo u objeto es necesario para el desarrollo de la historia, se debe buscar una locación donde estén los objetos necesarios. El sonido no puede ser mezclado separadamente de las imágenes o viceversa. La música no puede ser usada a menos de que ésta esté tocando en vivo en el mismo lugar donde la escena está siendo rodada. La película se debe rodar con la cámara en la mano. Cualquier movimiento o inmovilidad debido a la mano está permitido. La película tiene que ser en color. Luz especial o artificial no está permitida. Si la luz no alcanza para rodar una determinada escena, esta debe ser eliminada o en rigor se le puede enchufar un foco simple a la cámara. La película no puede tener una acción o desarrollo superficial. No pueden mostrarse armas ni pueden ocurrir crímenes en la historia. El formato de la película debe ser el académico de 35 milímetros con una resolución de 1185. Como se era de esperar, el Dogma 95 finalizó en el 2005 con 39 películas creadas. Las reglas se rompían fácilmente, ya que limitaban demasiado la producción de una película. Para algunos fue solo un movimiento ridículo y exagerado. Y podemos dejar aquí los tipos y géneros de cine. Sí sé que hay más géneros y tipos de cine, pero considero que estos son los más importantes y creo que no es tan necesario conocer o aprender los demás géneros y tipos que hay. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bien, como vemos aquí, nos aparecen otros elementos importantes como el cine de autor, el cine independiente, el cine independiente, el cine experimental, ¿no? Y el Dogma 95, que fue un movimiento en Europa que justamente quería romper las reglas de lo de Hollywood, ¿no? Pero no tuvo muchos resultados por ser eso, como algo tan rígido que no permitía justamente que la gente pueda experimentar un poco más o volarse un poco más en las propuestas. Y como vemos, hay otros elementos dentro del género que es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Lo analicemos, no solo como gente que quiere producir, que quiere realizar películas, sino también yo creo que va a ser muy importante en el trabajo que ustedes desarrollen como comunicadores o como en cualquier otra profesión que ustedes estén. Esto ayuda al análisis, a profundizar, tener estos puntos de vista, ayuda a profundizar más el conocimiento de lo audiovisual. Y como veíamos también, esto nos ayuda a la parte esta que es muy importante de lectura de imágenes, ¿no? A que no solo nos vendan las cosas así y estemos convencidos de las historias que nos tratan de eso, de vender. ¿Alguien quiere comentar algo con respecto a esto que acabamos de ver, del cine de autor, del cine independiente, experimental, o también del Dogma 95? ¿O hacer alguna pregunta con respecto a esto? ¿Qué opinan? ¿Está todo claro? Pues ahí tal vez quería mencionar algo que tengo, no sé si una duda, pero
O sea, a mí me causa como bastante conflicto a veces cuando pienso en la producción cinematográfica ecuatoriana, porque siento que hay mucha... O sea, es como si todo se resolviera en la medida de historias que siguen siendo muy parecidas. Y entonces siento que hubo tal vez una época en la que todas las historias eran de jóvenes citadinos que consumen drogas y las historias que hay en medio de eso. O, o personas de una determinada clase social y cómo terminan involucradas con temas de narcotráfico. Entonces, no sé, no, y siento que o sea, la variedad de historias que se puede contar desde nuestras perspectivas es mucho más amplio, ¿no? Por eso me parece interesante la propuesta del Dogma 95, bueno, Lars von Trier. Por ejemplo, este principio de no presentar armas, ¿no? No sé, ¿no? O sea, cómo contamos también otras historias que sean mucho más cotidianas y que sean, y que tengan un gran impacto y que la resolución no sea con le dispararon en la cabeza a alguien, ¿no? Que siento que es lo que muchas veces pasa con en el cine en Ecuador, así, o se murió alguien, o sea, siempre es como el giro es extremadamente dramático y tiene que ver con la muerte de alguien. Entonces, no sé, eso es un poco, siento que es como importante tener relevancia y como pensar, no sé, no, yo pienso en esta película uruguaya que se llama Whisky, que es una comedia y no sé, me parece como está tan bien manejada, cómo construye todas estas situaciones a través de la vida de estos dos ancianos y es extremadamente hilarante, ¿no? O sea, yo siento que falta eso, sí, un poquito de tal vez esa posibilidad de pensar en otro tipo de historias y otro tipo de narrativas más allá de esto que es tan fatídico, ¿no? Ujú. Eso. Gracias, Manuel. Sí, efectivamente hubo un momento, yo creo, del cine ecuatoriano, que primero eran historias de jóvenes, ¿no? Y los jóvenes, además clase media ecuatoriana, iban a contar, claro está, las historias cotidianas de ellos, ¿no? O sea, el problema eh, de novios, el problema de identidad de los jóvenes, el problema de las drogas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es un poco esa realidad. También yo sí creo que mucha gente que quiere hacer cine, le hace falta ver cine, ¿no? Y yo estoy en la Cinemateca, que continuamente pasamos programación, no encuentro ahí a los cineastas, no van a ver cine. Entonces, sí pasa mucho de eso, de que la gente que quiere hacer cine no ve cine. Es como un literato, un escritor que no lea, no sé qué tipo de literatura quiera hacerlo, a menos que sea un genio, ¿no? Pero creo que sí hace falta mayor rigurosidad en las historias, ¿no? Por eso es que vemos que hay otras cinematografías que cuando nos llegan dices, wow, puta, qué historia, ¿no? Y sí hace falta eso, ¿no? Yo sí creo que en nuestro cine, especialmente el cine ecuatoriano, le hace falta ser más auténtico, más riguroso, más universal también. En muchas de las historias son descontextualizadas. No sabemos de qué vive el personaje, en qué época histórica se ubica la historia, aunque sea una ciencia ficción. Por eso es que películas como Blade Runner, que es una ciencia ficción, es tan maravilloso porque nos ubica en un contexto determinado, ¿no? Y nos ubica de qué viven los personajes, cómo sobreviven. Entonces, ese tipo de narración extra imagen o que está fuera de la imagen es lo que hace falta un poco al cine ecuatoriano. Vamos con Gabriela, por favor. Sí, bueno, justamente me estaba acordando de cuando usted mencionó que hace falta ver cine.
Me hace acuerdo a cómo fue que Quentin Tarantino inició también en el mundo de los directores de películas, ¿no? Porque prácticamente él, antes que un director, primero fue un espectador y no tuvo educación alrededor de todo eso, porque no es que se fue a hacer doctorados o cosas así sobre cine, sino que más bien se dedicó a ver películas y a trabajar en un lugar donde vendían películas. Entonces, digámoslo así, él vivía o entendía de primera mano cómo es que funcionaba toda esta cuestión de contar historias. Pero algo que también llama la atención de Tarantino es que él tenía muchas influencias de prácticamente las películas, las primeras producciones cinematográficas en torno a contar una historia a nivel, digámoslo así, que nadie más te decía, ¿no? Por un lado, nosotros hablamos acerca de cómo aquí en Latinoamérica pues está surgiendo esta respuesta a una lógica más capitalista, es decir, ya venden las historias de los narcos, de cómo se hacen ricos, de cómo estos señores, ¿cómo se llama?, huyen de la ley o cosas así. Y es algo que aparentemente a nosotros nos entretiene. Pero entonces, ¿qué pasaría si buscamos contenido, si es que nos proponemos saber contenido que no precisamente nos entretenga, sino que nos haga pensar? Entonces, claro, uno cuando está en la escuela o cuando estás recién entrando en este mundo, obviamente nadie te dice eso, nadie te dice que cuando vayas al cine irás con conciencia o irás pensando, sino que simplemente vas porque te da ganas, ¿no? Porque estás un sábado sin hacer nada y solo quieres ir a ver qué hay en la cartelera y te topas con el cine comercial, que prácticamente es como en otra película que así mismo había visto, es como que Hollywood se dedicó a sacar películas por em, como si fueran sándwiches en una tienda y tenga. Entonces, claro, ahí cambió también el discurso para nosotros, porque prácticamente Estados Unidos es quien lidera y quien también ha sacado bastantes buenas producciones a nivel cinematográfico y que obviamente han llegado a nuestra influencia. Entonces, en ese punto, quizás una nueva mirada puede ser ya no tanto responder a la lógica capitalista, ¿no? Ni tampoco quedarnos solo en esa parte de hacer cine porque queremos contar nuestras historias o cosas así, sino también entender cómo funcionan, ¿no? O sea, el hecho de explorar un libro y también de saber la historia de una persona cuando estás en la calle, a veces tú conversas con la gente y estas personas te comparten sus visiones, tus cosas y todo esto te sirve, ¿no? O sea, para alguien que quizás está inmerso en producción audiovisual, se da cuenta que todo relato cuenta, pero sí creo que la literatura, y en este caso la latinoamericana sobre todo, enriquece bastante en esto del relato, porque somos, como decir, una cultura que está acostumbrada a contar lo que le pasa, siempre está hablando, ¿no? Está ahí dialogando entre sí. Y a veces las historias más simples se convierten en las producciones más épicas e incluso más inolvidables. Entonces, claro, ahí me pongo a pensar en todo el cine que yo consumía desde niña. Soy de la generación de los 90 y a mí me llamó mucho la animación, pero no como alguien más dijo también, tal vez la animación no es solo un género para niños, sino también puede ser un modo de contar historias y así sucesivamente. Entonces, bueno, lo que más quería destacar era que a mí me sirvió más ver películas, me sirvió más leer que entender de qué se trata la producción audiovisual, porque ahora que ya estoy aprendiendo y que estoy conectando todo, me doy cuenta que todo lo que vi y todo lo que consumí cuando era niña, pues fue muy valioso. Gracias, Gabriela. Sí, efectivamente, eh, las producciones tienen que, yo sí creo, entretener también, aunque nos hagan pensar, pero también sí tienen que entretener, porque hay el prejuicio también de que una película que nos hace pensar no es entretenida. Y creo que al contrario, o sea, el cine es entretenimiento, básicamente. O sea, uno sí tiene que pensar que cuando hace una producción, igual un documental, tiene que entretener a su público. Y no me refiero con entretener que tenga cosas jocosas, graciosas, no. Tiene que ser algo que realmente le llegue, le impacte y le haga continuar con esa historia.
Eve nos dice, Cristian León mencionó que nuestra industria cinematográfica emerge y los problemas en lo histórico, social y cultural. El único formato que calza es el relato documental. Sí, sí, es así, o sea, la producción de documentales es lo que más nos ha marcado nuestra realidad, pero yo sí creo que la ficción también juega un papel importante, fundamental. Cuando aparece ratas, rateros y ratones, creo que sí fue un impulso para el desarrollo cinematográfico aquí en este país, ¿no? Que mucha gente se dio cuenta que sí se puede hacer cine, que ese cine sí puede entretener y que a pesar de ser una historia, digamos, de delincuencia, pero fue contada de tal forma que creo, Sebastián es mi amigo y con todo respeto, creo que no ha superado con el resto de producciones, ¿no? O sea, creo que Ratero sí marcó un hito dentro del cine ecuatoriano. Pero también hay otras producciones que muchas veces eso no vemos, no las valoramos. Hay un realizador ecuatoriano de Puerto Viejo, eh, es Tito Molina, que hizo una producción realmente espectacular. A mí especialmente me gusta mucho, que es algo de eh, en el sueño, no recuerdo exactamente el título, pero es una producción que sí mezcla lo documental con la ficción. Es bien interesante, que es un poco en su pueblo donde él creció, en la costa, y es la filmación de su madre, de las diferentes actividades de su madre, con una bellísima fotografía, un buen manejo del audio, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay buenos realizadores, sí hay grandes historias y que nos hace falta justamente difundirlas y conocerlas. ¿Alguien más quiere, no sé, comentar, preguntar algo, aportar algo más? ¿No? Sí, Carlos, te escuchamos, por favor. Buenas noches. La película es del Tito Molina, es creo que es El silencio de los sueños, puede ser, ¿no? Es El silencio en la tierra de los sueños, Esto así es el nombre. sí, sí, que es Y bellísimo. bueno, Tito viene de otros procesos de experimentación. Yo creo que lo importante de hacer un cine, sea de autor, o sea ficción, o sea anclado al consumo de Hollywood, creo que es intentarlo, ¿no? Creo que es contarlo. Creo que la experiencia de contar parte desde el hecho de, sí, de leer, pero también ver cómo a partir de imágenes y a partir de silencios, sonidos, colores, lo que influye en la producción audiovisual y la producción cinematográfica, puede conjugarse a la hora de contar el relato o contar la historia, ¿no? Eso me deja a mí como dos cosas interesantes. O sea, el Cristian dice lo que dice porque uno de nuestros principales problemas es que negamos constantemente nuestro proceso identitario como sociedad y por eso nos llama mucho el documental, ¿no? Porque al fin de cuentas el documental relata historias puntuales de casos específicos que si bien es cierto son duras, por ejemplo el del David Cholazo cuando cuenta Juanuna. Y tú te terminas identificando con esa historia porque está cerca de ti, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, uno de los grandes mitos que tenemos es siempre la referencia de los pueblos originarios como aquel mítico pasado y que están ahí anclados en un mundo perdido y que ahí se quedaron, ¿no? Realmente muchas de las personas de pueblos originarios conviven en la ciudad, hacen vida en la ciudad y obviamente tienen sus historias y tienen sus luchas y tienen sus problemas. O sea, uno de los datos interesantes es que Quito es fruto de las migraciones de campo-ciudad, ¿no? Entonces, desde esa lógica, lo interesante de esto es que creo que lo que nos hace falta es, como sociedad, como
como autores, comenzar a leer nuestras historias, pero no desde la historia unívoca, o sea, desde la historia que nos han retransmitido las generaciones, sino desde las historias particulares de las personas que están luchando, desde las historias particulares de las personas que están haciendo historia con su vida o con su simple accionar, ¿no? Porque al fin de cuentas, nosotros somos una generación de paso, la generación que viene tiene otras necesidades a esta generación de realizadores. Recordemos que cuando aparece Ratas, Rateros y Ratones, aparece después de La Tigra, y La Tigra se produjo con Dos para el Camino, perdón, se proyectó con Dos para el Camino, entonces es un buen tiempo que demoramos sin tener cine, aparece Ratas, Rateros y Ratones, y no sé si me equivoque, pero una de las cosas más interesantes de Ratas, Rateros y Ratones es la banda sonora, es decir, si algo se conjugó en la banda sonora es la posibilidad de ocupar de ese de esa organicidad que debe tener una pieza cinematográfica, ¿no? Es decir, tenías una música que correspondía a unos artistas, estaban los Perros Callejeros, estaba el Mateo Herrera, estaba algunos otros grupos, y esa música iba de la mano con la historia, ¿no? Entonces, si yo creo que a partir de las historias también deberíamos recorrer los sonidos y las bandas sonoras de los diferentes tiempos que han vivido nuestra historia. Y me refiero a bandas sonoras no solo al pasillo, sino al rock, a los diferentes géneros que se escuchan, ¿no? Y que constantemente están ahí, pero que muchas de las veces no lo tomamos en cuenta, ya sea por derechos de autor, ya sea por varios factores, pero que sí nos ayudaría mucho a ir como conjugando eso, ¿no? Eso básicamente, maestro. Gracias, Tocayo. Sí, efectivamente, yo creo que hay mucha riqueza cultural en este país que un poco, aquí está todo por escribirse, está todo por filmarse, está todo por hacerse, ¿no? Y qué importante, no solo, y siempre me refiero a esto, no solo desde la realización, con otro de los grupos que están más personas de provincia, hay ciudades en donde la gente no ve cine. Hay ciudades en donde los chicos solo tienen las referencias de las plataformas digitales y la televisión, y pare de contar, pero nunca han visto una película europea, nunca han visto otro tipo de cinematografía que les pueda alimentar más. En países como Francia, el cine es parte del pensum de estudio de los chicos de escuela y colegio. Y debería ser así, porque el cine es parte de la cultura, es algo que como vemos, inclusive en la actualidad, influencia mucho en la literatura. La gente que no ve cine o no ve buen cine está perdiéndose cosas maravillosas de este mundo, ¿no? Y nosotros deberíamos también trabajar en eso, en difundir más nuestro cine, en conocer más nuestro cine. Bien, ¿alguien tiene algún otro comentario, alguna otra opinión o pregunta? Yo quiero aprovechar, si no hay más, estos minutos finales para recordarles que un poco este taller que estamos realizando tiene un objetivo investigativo también, ¿no? Tiene la idea de que profundicemos, ya sea en un tema vinculado con lo audiovisual, en un rescate, ¿no? De esa memoria que hablamos, ¿no? Puede ser algún fotógrafo, algún hecho vinculado a la actividad audiovisual o algún tema, ¿no? Que no se ha explorado sobre el cine, ¿no? El tema de los mestizajes, o sea, hay muchos temas, hay muchas cosas por hacer y entonces yo sí les planteo que ya vayamos pensando
en la temática que ustedes quieren desarrollar. Vamos a tener 3 sesiones más teóricas, un poco en esta línea, y de ahí debemos desarrollar ya un tema de investigación, que como les decía, no necesariamente tiene que ser individual. De pronto alguien plantea un tema y otra gente quiere apoyarle. No podemos hacer trabajos en colectivo, pero es importante que ya comencemos a pensar los temas y comencemos a organizarnos. Este taller tiene planteado que sea en 12 sesiones, entonces las últimas 6 sesiones sí va a ser un trabajo práctico de investigación, de profundizar ciertos temas, ¿no? Y como les decía, hay mucho por hacer, no solo en el campo de investigación, en el campo inclusive de la difusión de ciertos materiales que puede estar vinculado también a estos temas de investigación. Bien, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer hasta aquí? ¿No? Bueno, si no, entonces quedaríamos ahí. Igual la clase queda grabada. No se olviden de sus tareas, ¿no? Mañana les mando la tercera tarea, ¿no? Para que igual vean películas, se lean determinados temas que van a contribuir a la clase y sigamos en esto, ¿no? En esta reflexión sobre la cinematografía que hace tanta falta a nuestro país, ¿no? Como les decía, vivimos en un mundo tan bombardeado de imágenes, en un mundo en donde nos manipulan tanto con la información, no solo de la televisión, sino de redes sociales que realmente nos condicionan y nos van creando ciertos miedos, ciertos temores, que la gente que no tiene, o sea, dice otra salida más, abandona este país. Es increíble la cantidad de ecuatorianos que están migrando otra vez hacia el exterior, inclusive yo diría peor que hasta en el feriado bancario. Y es por toda la situación que pasa en este país, ¿no? Entonces, como decía Tocayo, hay que pensar también en las futuras generaciones, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para dejar un país, un mundo mejor para eso, para nuestros hijos o para las futuras generaciones? Nada más agradecerles su participación y nos estamos viendo la próxima semana. Una buena noche con todos. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias.